Aquí tenemos a un teórico que para mí es de los más importantes ahora mismo, aunque ya ha fallecido, falleció en 2015, nació en 1929, que es Evgeny Primakov. La crisis que puso fin a la Unión Soviética se mantuvo durante la década de los reformistas ultraliberales que llevaron a Rusia al caos y a la implosión de la antigua Unión Soviética, que esa fue la época que todos conocemos del periodo de Boris Yeltsin. Y en 1997 Primakov era exjefe de la KGB y asesor y luego primer ministro, puso en marcha lo que se terminó denominando Doctrina Primakov, donde proponía la formación de un triángulo estratégico China, India, Rusia, eurasianista. Y cuidado con esta palabra, porque hace poco un, alguien muy atrevido, porque la ignorancia siempre lo es, decía aquí en el canal, a propósito del vídeo de uno de los vídeos de los directos que yo había hecho, que eso era fascismo del siglo XXI, porque mencionaba a Dugin. Claro, yo comprendo que para algunas mentes limitadas, las mentes que tienen una estructura religiosa, que se guían por creencias, no por ideas, por dogmas, que tienen un dogma que dice que hay un paraíso original del que el hombre desgraciado se cae y que luego atraviesa un valle de lágrimas hasta que viene alguien que le redime y llega al paraíso otra vez, que si se dan ustedes cuenta, lo mismo nos sirve para encajarlo en la escatología cristiana que en la escatología marxista, porque al fin y al cabo son calcos la una de la otra. Pues alguien como ese me decía que Dugin y lo que yo había hecho en ese vídeo era fascismo del siglo XXI, porque todo lo que no encaje en sus pobres esquemas es fascista. Que tienes un concejal que cierra las discotecas una hora antes, fascista. Que el árbitro de fútbol expulsa a un jugador de tu equipo, fascista. O sea, aquí todo es descalificar por descalificar. Bien, no, el paneslavismo y el eslavismo es una escuela de geopolítica que trasciende toda la historia de Rusia en los últimos 200 años y que tiene una importancia geopolítica muy importante. Y Primakov, antiguo jefe de la KGB, que no estamos hablando de un Mindundi, pues podemos inscribirlo, incardinarlo en esa línea, en esa escuela. Y por supuesto, ni Dugin, ni Primakov, ni yo podemos ser calificados alegremente de una cosa o de otra así por las bravas. Bien, pues Primakov con esta teoría propuso la formación de un triángulo estratégico chino, hindú, ruso, eurasianista. Su propuesta fue retomada como parte de la gestión de Vladimir Putin cuando Putin llegó en el año 2000 a la presidencia de Rusia, y el objetivo era lograr que Rusia fuera una superpotencia porque consideraba que Occidente intentaba marginar el papel de Rusia en el sistema e infiltrarse en su espacio tradicional de influencia. ¿A alguien le suena la guerra de Ucrania o la extensión de la OTAN hacia los países del este? Pues debe ser que si yo afirmo esto, debo ser fascista, como Primakov y como Dugin. Y en los libros de su autoría, El mundo después del 11 de septiembre y La guerra en Irak arremete contra Washington precisamente por esa pretensión de penetración en el Hirland de Mackinder que hemos dicho, ¿no? Si bien destaca que Occidente tiene otra cultura y que es posible una cooperación limitada y con ventajas mutuas, que es exactamente lo que Putin ha intentado con Occidente durante la primera década del siglo XXI, hasta que llegó el discurso de Múnich, en el que en el año 2007 les tuvo que decir que ya estaba bien, que ha hecho lo imposible para poder vivir de forma próspera con el resto de Europa y que lejos de conseguirlo, lo único que ha conseguido es que la Alianza Atlántica extienda sus fronteras y al final hemos visto hasta qué punto Europa, en una política suicida al servicio de los Estados Unidos, eh, bueno, pues se ha perjudicado, se ha sacado los dos ojos para ver si le sacaba uno a Rusia. Bien, pues evidentemente señalar esto no es ser prorruso, es ser proeuropeo, porque lo primero que uno vela es por los propios intereses y yo como europeo es lo que hago. Es una barbaridad seguir relacionándonos con nuestro enemigo, como es Estados Unidos, y no con quien podríamos cooperar para nuestro mutuo beneficio y desarrollo, ¿no? Pero Primakov lo anticipó, Putin lo intentó, no lo consiguieron, ¿no? Por lo tanto, Primakov lo que hizo fue
incluir la modificación de la orientación de la política exterior rusa de Occidente a Oriente hacia un escenario considerado el sitio natural de Rusia, y sostuvo que el alejamiento del escenario asiático en la década atlantista de Rusia había sido propiciado por otros actores que se aventuraban a penetrar en la región, complicando considerablemente la problemática, ¿no? Primakov señaló que Rusia dijo lo siguiente: Rusia no tiene alternativas. Si no mantiene su influencia en Asia Central, entonces otros lo harán y será siempre en detrimento de ella. Esto fue la doctrina Primakov, que rectificó la orientación geoestratégica rusa que en 2007 inició la consolidación del curso geopolítico nacional con la doctrina Ivanov y posteriormente la que estamos viviendo ahora mismo, que es la doctrina Putin. En julio de 2006, con ocasión de la cumbre del G8, el mensaje de Putin fue claro. Occidente tendrá finalmente que aceptar el hecho de que Moscú ha vuelto al escenario mundial. Y proclamó lo que Rusia consideraba como sus tres fortalezas y que serían desde entonces los pilares de la emergencia nacional rusa, que son una administración firme, una confianza en sí misma que había quebrado con la caída de la Unión Soviética y un renovado vigor en la defensa de los intereses nacionales, que es exactamente lo que no tenemos en los países europeos occidentales. No existe ningún interés en la defensa de los intereses nacionales de nuestros países. En 2008 anunció el estreno de su doctrina de orientación multipolar, donde exhortaba a la construcción de un orden internacional justo, equitativo y respetuoso de las diferencias, al tiempo que hacía votos por la defensa de los valores también eurasianistas, de unión de Eurasia en una gran unión multipolar y multinacional. Y tenemos que entrar necesariamente porque parece que los chinos ya no son unos señores para los que hay que pedir con una hucha, como cuando yo era niño, para los chinitos con una hucha a la salida de misa iban allí a pedir, porque China tiene no solamente una larguísima historia de la que su postración es un breve episodio, por mucho que hayan sido 200 y pico años, porque tiene más de 700 años de pensamiento estratégico. Y habrá por ahí alguno que me saque a relucir el libro clásico que siempre sacan a relucir, el de Sun Tzu, como si no hubiese nadie más. Bueno, hay otros estrategas clásicos chinos, como es el geopolítico Wei Yuan, que vivió entre 1794 y 1856, y en China los estudios geopolíticos tienen una gran importancia y además no han sido lastrados por la experiencia histórica europea, a diferencia de lo que nos ha ocurrido a nosotros, porque en todas las universidades y centros de estudios superiores existen centros de estudio estratégico y de estudio geopolítico desde la perspectiva tanto de la potencia marítima como desde la potencia continental de China en Asia y en el Pacífico, que después de la transición de la administración de Jiang Zemin hacia la de Hu Jintao, se encaminaron a crear una doctrina para una potencia de alcance global en la escena geopolítica para China. Bueno, yo voy a mencionar solamente a dos que quizás sean los más importantes en este momento y sin que en Occidente hayan merecido la importancia que tienen si tenemos en cuenta la propia importancia de China. En la fotografía que tenemos arriba tenemos a Yan Linfei, que es profesor de la Universidad de Defensa Nacional, y su enfoque geopolítico coincide en gran medida con el de Yves Lacoste, porque él también es marxista, y analiza la situación geopolítica a través de las actividades del terrorismo transnacional, al que considera un reflejo extremista de las agudas diferencias en la distribución mundial de la renta, de la riqueza y las diferencias culturales entre el oeste y el este. Es una visión, para mí, muy limitada y yo creo que para el otro teórico, he cogido los dos por poner dos ejemplos distintos. El otro teórico, el que tenemos más abajo en la fotografía, es Huang Zhongjin, que es académico de la Universidad Tsinghua y Renmin, que divulga sus investigaciones en una revista norteamericana, además con muchísima influencia de los neoconservadores, que es The National Interest de Washington, ¿no? Y es parte del Comité Editorial Internacional de la revista Globalizaciones, publicada en Londres por Routledge.
Él considera que, que un aspecto del ascenso de China como poder mundial radica precisamente en el incremento de su soft power, del poder blando, del poder suave, en cuestiones regionales y globales, derivado de precisamente además de su cultura y de su modelo de desarrollo, de sus ideales y de la política exterior que vienen realizando, que no es una política exterior agresiva ni de carácter militar. Y él considera que existe la posibilidad de transformar ese soft power, en ese rol en el desarrollo, ese modelo de desarrollo chino, a otros países, y analiza las implicaciones de que puede tener esa visión de cooperación con otros países en la competencia con Estados Unidos. También señala que la Unión Europea no logra detener su influencia declinante, que no consigue detener su decadencia, lo que puede ser determinante en su debilitamiento a muy corto plazo, perdiendo por completo cualquier papel como actor dentro de la política global. También es un teórico que mantiene que Estados Unidos va a intentar por todos los medios mantener su liderazgo y su hegemonía, y cuando digo todos los medios, digo todos los medios, es decir, también los militares. Y en cuanto a China, él ve que es la crisis dentro de Occidente lo que va a decidir finalmente el rol que China va a ocupar en el ámbito internacional, y mm, es el principal artífice de toda lo que ha sido la política exterior china de estas últimas décadas, de no pretender imponer su liderazgo, de no alinearse en pleitos que no son los suyos, de no interferir en los países terceros, y que consideran que si todo el mundo fuera un poquito más flexible en este sentido, las cosas irían muchísimo mejor en la escena internacional y en las relaciones internacionales. Y también afirma que existe una brecha entre el mundo dominado por Occidente y el resto, y que un mundo gobernado por leyes globales que incluya la participación de China ayudaría a superar esa brecha. Pero eso requeriría la formación de un nuevo orden internacional. Si vemos, son las tesis que han estado imponiéndose en la política china, pero ¿qué es lo que ha hecho que Estados Unidos llame a China, a Rusia, a Irán y a otros potencias revisionistas? Porque precisamente lo que no quieren es revisar la arquitectura del orden internacional. Entonces, la conclusión, por cerrar ya, bueno, la concepción según la cual el poder de un Estado se encontraba estrechamente relacionado con los recursos físicos, económicos, ambientales o geográficos, ha sido cuestionada desde una perspectiva muy limitada, casi siempre de carácter marxista, o desde una posición de la periferia a nivel global, lo cual no significa que haya perdido vigencia en ningún caso. Y una vez más, encontramos que la actual geopolítica se encuentra marcada por cuatro vectores fundamentales, que sigue existiendo, que sigue estando vigente la cuestión del Heartland, de un Heartland dominado y liderado geoestratégicamente por Rusia, los objetivos estratégicos de Estados Unidos con su miedo análogo al de Esparta por las potencias en revisionistas que dicen el imperativo histórico de China de recuperar un papel central en las relaciones internacionales, y el desplazamiento del eje geopolítico del Atlántico Norte al Pacífico Norte, que a día de hoy es donde se está produciendo la mayor parte del comercio y en donde se ha situado la política y la visión política de la estrategia nacional de seguridad.